Hola, gente de YouTube, hermanos de la iglesia. Hoy día les voy a hablar de Santiago capítulo 2. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960 de la Biblia de Estudio de la Apologética de la Fe, de la Defensa de nuestra Fe. La Reina Valera 1960. Que Dios los bendiga y que el Señor esté dándole comprensión, entendimiento, memorización y aprendizaje de su palabra. Amén. Voy a leer la palabra y espero que el Señor, que esta palabra sea de bendición a sus espíritus y puedan conocer mejor a Dios mediante su santa palabra, que es las Santas Escrituras, la Biblia. Y dice así Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. El pecado del favoritismo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe y las obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Acá el Señor quiere decir de que no hagamos favoritismos en la iglesia, de que tratemos a los demás como quieren que los traten. O sea, por eso que Cristo lo dijo muy claro, amen a sus amigos y a sus enemigos, oren por quienes os ultrajan y os persiguen. Y también acá también dice que hay que guardar la ley de Dios y hay que, por ejemplo, ¿no?
La fe más obra significaría esto, que tú conociendo la palabra, obedezcas al Señor, lo que Él te ha mandado a hacer. ¿Y qué es lo que nos ha mandado a hacer? Buenas obras, predicación del Evangelio, guardar la ley, que es del amor de Cristo, porque Cristo mismo lo dice, si sois mis amigos, me obedecerán. Y Cristo no vino a abolir la ley. Él sabe nuestras flaquezas, sí, pero también quiere que guardemos la ley. En el sentido de que hay que imitar a Cristo en toda su manera de vivir. Hay gente que dice que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No, 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 pero la palabra también dice que fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Se supone que en el cielo se guarda la ley y todos viven santamente, amando al prójimo y amando al Creador. Y todas esas personas que dicen que ya no es necesario guardar la ley, están contradiciendo la palabra y están siendo rebeldes a la palabra de Dios. Sí, es cierto que tenemos flaquezas, sí, pero el Espíritu Santo nos ayuda a vencer las obras de la carne y nos ayuda a obedecer al Señor, porque el hombre, si no es llamado por el Señor, no puede venir. Pero claro, sí puede venir, mejor dicho, en el sentido de que se arrepiente de sus pecados y conozca a Cristo mediante las Sagradas Escrituras. Y ya el Espíritu Santo viene a morar en ti y te da pues lo que es un servidor de Cristo. O sea, conoces al Espíritu, el Espíritu ya vive en tu cuerpo, el Espíritu vive en ti. Con el Espíritu Santo puedes conocer al Señor y predicar la palabra, compartir la palabra. Muchos discípulos fueron muertos, pero ellos creyeron que tenían vida eterna y que solamente Cristo Jesús los podía salvar de la condenación del infierno y de sus propios pecados. Y hoy en día ya están en el cielo y crean en el Evangelio. Por eso que es un gozo cuando Cristo dijo, más benditos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, o sea, le hacen caso, le obedecen, tienen sus oídos atentos a Dios y obedecen su santa palabra que está en la misma Biblia. Por eso que siempre es bueno escudriñar cada versículo, cada palabra, estudiarla, compartirla y ponerla por obra por lo que cada día vamos aprendiendo de la palabra. Y eh, perdonen mutuamente, ámense mutuamente, guardan la ley, porque si tú guardas la ley, que es amar a Dios y amar a tu prójimo, estás guardando y estás sirviendo al Señor. Pero también el perdonar y el amar no significa que vas a tolerar el pecado, no, significa que tú le vas a hablar a Cristo a la gente, significa que vas a guardar los 10 mandamientos, que conocemos que es no tener dioses ajenos delante de Dios, no hacerse imagen alguna y adorarla, no decir el nombre de Dios en vano, guardar el sabbat, honrar a tus padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no decir falsos testimonios ni mentiras, ni codiciar. ¿Por qué? Porque al tú amar a tu prójimo, puedes hablarle, puedes tener amistad, pero ejemplo, ¿no? Siempre es bueno rechazar el pecado cuando viene invitación al pecado a tu vida de parte del mundo. Y hacerles el bien. Por ejemplo, cuando Cristo estuvo en el transcurso de su sufrimiento en la cruz, Él se quedaba callado porque sabía que sus trasquiladores que se burlaban y todo el mundo decía crucificadlo, crucificadlo. Cristo dijo unos momentos antes de morir, dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón significa no tomarle en cuenta el pecado que te hacen las personas. Y eso, tener la misma actitud servicial, humilde de Jesús, que Él siendo Dios se hizo hombre como nosotros. Y hay que imitar la humildad, la mansedumbre de Jesús. Ya no vivir para sí, sino vivir para los demás. O sea, me refiero de que ser servicial en la iglesia, desarrollar los talentos y los dones en la iglesia, compartir con tu entorno del Evangelio. Sí, yo sé que muchas personas no van a querer escuchar o te van a rechazar, se van a burlar, etcétera, pero al menos ya les has hablado del Evangelio a cualquier criatura, porque Cristo dice, ir y predicar a todas las naciones, enseñándoles lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, lo que quiere Dios es que prediquemos el Evangelio, presencial o virtualmente, en comunidad o tú solo con el Señor haciéndolo, no tomándole en cuenta lo que vaya a decir la gente, no tomándole en cuenta lo que te hagan la gente,
por ser seguidor de Cristo. Tener en cuenta que el Creador nos va a llevar más allá de la muerte física. Tener en cuenta que ya el Creador te ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Tener en cuenta de que hay que arrepentirse de cada pecado que hagamos, de todas las maldades. Hay que arrepentirse constantemente, pedir perdón a Dios, como dijo Jesucristo en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, o en otros versículos, en otros sinónimos de la Biblia dice: perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas o perdona nuestros pecados. El Señor sabe nuestras debilidades, Él sabe que le fallamos a diario. Pero ojo, una cosa es fallar y tú saber que es pecado, como dice la palabra, y practicarlo. El Hijo de Dios no va a practicar el pecado, porque ya Dios mismo mora en su espíritu, en su alma. ¿Podemos fallar en un área? Sí, pero hay que tratar de vivir santamente, tratar de que, mira, la palabra de Dios dice que el que oye la palabra y la entiende y la pone por práctica, ese es el Señor que quiere que tengamos un corazón bueno y entendido para escuchar a Dios en su palabra y pues poner y obedecer. Lo que Cristo quiere, y siempre Dios lo dijo, es: yo no quiero sacrificios, sino misericordia, justicia y fe, porque lo que quiere Dios es una obediencia hacia Él. Y Dios, es fácil de entender la palabra: amar a tu prójimo, o sea, amar a los demás y amar a Dios por encima de todos los amores que le hagamos a la gente. Y eso, les recomiendo que compartan el video, les recomiendo que le den like al video, les recomiendo que se suscriban para que, si quieren escuchar más de la palabra de Dios, y puedan conocer más de las Santas Escrituras que está en la palabra de Dios. Estamos tiempos peligrosos, estamos tiempos finales. Cristo viene pronto. El universo entero se va a destruir. Ya hemos visto señales de luna de sangre. Van a haber terremotos, pestes, muerte de los cristianos, guerras y rumores de guerras. Pero Cristo dice que el amor de muchos se va a enfriar, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Acuérdense, sean sabios e inteligentes. No teman a los que matan tu cuerpo. Muchos cristianos antiguamente murieron quemados, murieron envenenados, o bueno, murieron muertos por leones. El mismo apóstol Pablo se dice que murió cortado, pero ellos no tuvieron miedo de lo exterior, no tuvieron miedo de lo físico, no tuvieron miedo de la gente ni de nada, porque su fe estaba en el Espíritu Santo, su fe estaba en lo invisible, en el Creador que nos va a sostener más allá de la muerte. Y a pesar, no solamente hablo de la muerte, de cualquier sufrimiento, si vas a recibir rechazo de la gente, si vas a recibir rechazo aún de las personas que dicen ser seguidores de Cristo, porque la palabra de Dios dice que se odiarán y se traicionarán entre sí. Cristo dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, o en el reino de mi Padre, que viene a ser sinónimo, sino cuál: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que estamos en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesucristo, Dios mismo, le dirá: nunca os conocí, apártanse de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque, como yo les voy a repetir, Cristo quiere que hagas el bien a los demás. Está bien ser seguidor de Cristo, está bien obedecer a Dios, pero eso va a demostrar un cambio en ti. ¿Qué me refiero? Léanse Mateo 24, Mateo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, estuve desnudo y me diste vestidura, estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis. Dios quiere que vivamos con los humildes. Dios quiere que sirvamos al que está caído, al que necesita de algo, no solamente físico, sino también hay gente que en los sufrimientos, mejor entender, hablarles bien a la gente, amándolas, perdonándolas, pero por eso digo, a los que sufren, a los que padecen, y también a las personas que tienen salud. O sea, me refiero de que hablar desde el Evangelio a otra criatura. Y eso, Cristo dice que si tú no te niegas a ti mismo, no vas a poder ser su discípulo. Negarse a sí mismo es fácil. Aceptar la buena voluntad de Dios en tu vida. Yo he pasado, y creo que no solamente yo, todos los verdaderos cristianos verdaderos
pasaremos persecución. Nos van a matar, sí, pero nuestra fe no está en lo carnal, está en lo espiritual. La palabra de Dios dice, y esto es lo que yo tengo entendido, que el reino de Dios no es para los cobardes, sino para los valientes, para aquellas personas que dejan todo pecado. Este mundo te va a dar una falsa esperanza. Este mundo no es bueno. Este mundo está lleno de la gente que viola la santa ley del Creador, de ese Padre amado que murió por ti en aquella cruz y te salvó de la condenación eterna, del sufrimiento eterno. Él quiere que lo ames y lo adores por toda la eternidad. Él quiere que tengas una vida eterna para siempre en el cielo eterno. Que Él te ofrece una vida eterna y buena, pero allá en el cielo, o cuando Él crea los nuevos cielos y la nueva tierra. Este mundo va a pasar y sus malos deseos. Los problemas pasarán. El universo entero se va a destruir y todas las cosas que conocemos en el día serán como si fuera un esfumadero. Crean en Dios, obedezcan al Señor, den su vida por Él, pero lo que Dios quiere que cambies es tu vida espiritual. Quiere cambiar tu parte interior para que tú puedas obedecerlo a Él. No hagan caso a las emociones falsas de la naturaleza pecaminosa. Obedezcan al Espíritu, sigan la paz, ámense mutuamente, perdónense mutuamente, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No se preocupen de las cosas que ven, de los acontecimientos que ven, porque eso está que tiene que suceder, tiene que cumplirse la voluntad del Señor en nuestras vidas y en el mundo entero. Dios va a juzgar al mundo entero por sus vidas pecaminosas, pero nuestro deber es ir a predicarle al mundo entero de Cristo, no avergonzarse de Cristo, obedecer al Señor. Nuestra mirada tiene que estar en lo eterno, en lo que es de Cristo, en el cielo eterno. Negarse a sí mismo también no solamente indica dar la vida por Jesús, también indica obedecerlo en su palabra. Arrepentirte de cada pecado, de cada falla que le haces al Señor. Él te dio una vida eterna. Él quiere que vivas la vida por el Espíritu, porque cada día que pasa está cerca su venida. Yo no sé, solamente el Padre sabe la venida de Cristo, en el cual todas las personas que han creído y han confiado en Él hasta el final se van a salvar, pero va a venir destrucción a este universo entero, en la tierra. El anticristo va a engañar al mundo, le va a hacer creer una falsa esperanza, pero los va a llevar al infierno. Les recomiendo de que siempre escudriñen las Santas Escrituras y no crean, porque dice la palabra que en los últimos tiempos van a haber falsas doctrinas. A eso me refería de que no crean. Y también dice que van a venir falsos cristos y falsos profetas, de lo cual ya ha venido en los antiguos años. Vean los videos en YouTube que han dicho hombres que son Cristo, falsos profetas que les prometen el evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los testigos de Jehová ni con los adventistas, y tampoco con la Iglesia Católica, ni con otra iglesia que no diga de la sana doctrina. ¿Por qué razones? Porque los testigos de Jehová no aceptan, no aceptan a Jesús y no aceptan al Espíritu Santo. Los católicos porque veo contradicciones en su iglesia. Y los adventistas porque ellos no creen que el alma es inmortal y es eterna. O sea, ellos creen que cuando uno muere está muerto, literalmente soñando, cuando la palabra de Dios en Apocalipsis, si no me equivoco, en Apocalipsis dice que las almas hablan. Por eso yo les digo, este mundo y sus malos deseos mentirosos van a pasar. Por eso que Cristo lo dice, y Cristo es la verdad. El alma no puede ser matada por el hombre. El hombre solo mata tu carne, pero el hombre no puede matar tu verdadera identidad. Porque en el Apocalipsis, a ver, voy a ir ahorita un rato y les voy a enseñar lo que dice las Santas Escrituras acerca del alma, para que vean que la palabra de Dios dice la verdad en cuanto a los testigos y en cuanto los testigos de Jehová y en cuanto los adventistas, que están errados en la doctrina. Por eso que no es bueno aceptar esas herejías. Si no me equivoco, está en Apocalipsis 6, versículo 9. Y dice:
el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamando a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Acá vemos que las almas somos nosotros mismos, que podemos hablar, y de hecho, no solamente hablar, nos pueden vestir, porque ahí los mártires que habían muerto en Cristo Jesús estaban exclamando al Señor venganza, justicia por la sangre derramada de sus cuerpos, o sea, sus vidas terrenales, en las cuales murieron por ser testigos de Cristo y pues guardados los mandamientos del Señor. Entonces dice, y comprueban en su misma Biblia, que las almas somos las personas, literalmente, y claro, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, y estaban bajo el altar de Dios, porque en el cielo hay cosas espirituales, y les pedían a Dios, pues, ¿no? Y decía de que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que iban a ser muertos como ellos, decapitados o pues de cualquier forma de la carne. Entonces, yo no acepto la herejía que dice los testigos de Jehová y los adventistas, que ellos piensan que todo termina en la muerte. Ellos niegan la existencia inmortal del alma y niegan la existencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Y es fácil de entender. Dios es una persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros también somos personas, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo cual, nosotros seguimos existiendo después de la muerte física. Después de la muerte física seguimos existiendo. Por eso que cuídense de las falsas doctrinas que hablan gente que viene con una apariencia de oveja, que viene diciendo que sí, con falsas enseñanzas disque cristianas, pero no son cristianas, son literalmente herejías. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y ojo, esa imagen y semejanza de Dios está en el lado espiritual, no en la parte carnal. Porque sí, sabemos que Jesucristo fue hombre, sí, pero Dios es espíritu. Y en la parte espiritual, en la parte de lo que es el espíritu, somos iguales a Dios. Somos semejantes porque Dios nos creó a cada uno de nosotros a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa la imagen y semejanza de Dios? Significa que podemos pensar, podemos amar, o sea, deseos, y podemos hacer lo mismo que pueden hacer los santos ángeles y pues Dios mismo y pues los demonios, o la gente buena o la gente mala. Entonces, por eso que yo decía de que los adventistas o los testigos de Jehová o cualquier otra religión o cualquier otra falsa enseñanza que digan que niegan la existencia inmortal del alma, están negando las santas escrituras que dicen Apocalipsis 6, versículo 9. ¿Me entienden? Hay que cuidarse de las falsas enseñanzas. Cristo mismo lo dijo, no se cuiden de la comida, del pan, no, cuídense de la levadura y de las enseñanzas de los fariseos o también de otra persona que quiera decir falsas enseñanzas, ¿no? Porque, exacto, va a venir gente que va a tener apariencia de buena gente, va a tener apariencia de cordero, va a venir, no sé, como ángel de luz, hermoso, glorioso, bueno, me refiero, ¿no? Porque también los ángeles se pueden manifestar a la gente. Me refiero porque el diablo puede hacerlo, si Dios lo permite, pero también él usa a la gente humana, a los que son de carne y hueso. Y es fácil de diferenciar por los frutos, por lo que habla la persona y sus acciones, podemos conocer qué es lo que hace la gente, sus intenciones verdaderas. Por ejemplo, la palabra de Dios, y esto solamente voy a explicarlo, pero ya si Dios quiere lo hablaré en otro video, dice que el falso profeta va a engañar a la gente, al mundo entero. Dice que será como cordero, pero hablaba como dragón. ¿Me entiendes? Entonces uno conoce a la gente cómo es en verdad su espíritu, su vida espiritual, su alma, por lo que hablan y por lo que hacen. ¿Me entiendes? No por las apariencias, sino por lo que hablan, y si esa habladuría hablará, eso lo hará. Literalmente lo que las personas hablan o piensan o imaginan, eso terminan haciendo. Y el engaño que usa Satanás es vestirse de ministro de justicia, igual que sus hijos, que son sus secuaces, y también los hombres y mujeres que le sirven. Se visten de santos, se visten de ministros de justicia, se visten de ángeles de luz, hasta se pueden vestir como el mismo Jesucristo,
con tal de engañar a la gente, con tal de hacerle errar la doctrina de Cristo. El mismo diablo va a odiar al cristianismo y va a matar a los cristianos, pero él va a decir y engañar al mundo que él es Cristo, que él es Dios. Por eso que la palabra en el Apocalipsis dice, ¿y quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Me entiendes? Porque el diablo siempre ha querido que se le adore a él, siempre ha querido que se le adore a él por medio de la inmundicia del pecado. Lo que el diablo quiere es llevar muchas almas al infierno. Él es el hijo rebelde, o los hijos rebeldes, porque es un grupo, me refiero a los que le siguen, que no quieren escuchar a Dios y obedecen al Creador violando su santa ley y practican el pecado. Pero la palabra de Dios dice que si el malvado se arrepiente, Dios lo acepta. Pero yo me refiero al diablo, me refiero a la bestia, al falso profeta, que ellos tienen gran pecado junto con el dragón, que es el diablo, y junto con los demonios, porque ellos son los que influencian a la humanidad a hacer cosas peores. El mayor pecado que tiene el enemigo es haber matado a la humanidad entera cuando les engañó. Mira, tan pecaminoso puede ser el engaño. A Satanás se le conoce como el asesino y el mentiroso, porque por medio del asesinato y de la mentira, todos los seres humanos pecaron por causa del hombre. O sea, lo que yo sinceramente aborrezco es el engaño y la mentira. Porque por la tentación que hizo pecar a los seres humanos, Satanás, toda la humanidad fue destruida espiritualmente. ¿Me entienden? Por causa de una palabra, por causa de algo pequeño, toda la humanidad murió. Toda la humanidad murió por causa del pecado de nuestros primeros padres, que eran Adán y Eva, que de ahí todos nacen. Pero claro, sabemos que nuestro padre es Dios, pero me refiero a que ellos nos representaban ante Dios. Entonces, no se dejen engañar por falsas doctrinas y todo eso. Porque el anticristo, quien es la bestia del Apocalipsis, lo único que va a hacer es engañar a la gente y va a buscar la intimidación para que se sometan a su reino maléfico. Pero no, confíen en el Señor, aborrezcan la mentira, aborrezcan el pecado, pero amen y adoren al Señor. No permitan el engaño en su vida y la mentira. Amén. Otro día, si tengo la oportunidad de hablar del tema del Apocalipsis, si no me equivoco, está en Apocalipsis por el capítulo 13, lo de la bestia, etc. Voy a tener tiempo si Dios quiere, pero tengo que tener tiempo y paciencia para poder explicarles con detalle cada versículo o cada palabra que habla de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, amados. Los tengo en mis oraciones y compartan la palabra, edifíquense mutuamente y sírvanle al Señor con todo su mente, corazón, alma, fuerzas y entendimiento y vidas. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.